Cuando llegas a cierta edad, nadie te prepara para la extraña sensación de empezar a desaparecer poco a poco de la vida de los demás. La gente habla del envejecimiento como si todo se tratara de dolores en las rodillas, medicamentos, presión alta y visitas al médico. Pero casi nadie tiene el valor de hablar de otra cosa, algo mucho más silencioso, la sensación de volverte invisible. Y voy a decirte algo que quizá incomode a muchas personas. No sucede de golpe. Nadie se acerca una mañana para anunciarte que el mundo empezará a mirarte diferente. Sucede lentamente, tan lentamente, que a veces tardas años en darte cuenta. Un día entras a una tienda y la joven que atiende evita mirarte a los ojos mientras sonríe inmediatamente a la persona más joven detrás de ti. Otro día intentas contar una historia durante una reunión familiar y alguien te interrumpe antes de terminar la segunda frase. Y lo peor no es eso. Lo peor es el momento en que comienzas a preguntarte si vale la pena seguir hablando. Yo tardé mucho en aceptar esta verdad, porque durante gran parte de mi vida yo fui necesaria. La gente me llamaba, me pedían consejos, me buscaban, mi presencia importaba. Y después de los 70, descubrí algo que duele más de lo que parece. La vida sigue avanzando, incluso cuando empieza a dejarte atrás. Eso es duro, muy duro. Especialmente para personas que pasaron décadas cuidando a otros, resolviendo problemas, sosteniendo familias enteras, mientras nadie preguntaba si ellas estaban cansadas. Pero hay algo aún más triste. Muchos adultos mayores empiezan a desaparecer antes de tiempo, no físicamente, sino emocionalmente. Dejan de opinar, dejan de llamar, dejan de intentar, dejan de contar historias, dejan de entrar en conversaciones, porque sienten que ya no hay espacio para ellos. Y nadie habla de eso en voz alta, nadie. Hace algunos años estaba sentada en una cafetería viendo a varias personas conversar alrededor mío. Jóvenes riendo, mirando sus teléfonos, hablando rápido, como si el tiempo persiguiera a todos. Y de pronto noté algo extraño. Llevaba más de 20 minutos allí y nadie había reparado realmente en mí. No porque fueran malas personas, simplemente porque el mundo moderno tiene una obsesión enfermiza con lo nuevo, con lo rápido, con lo joven, con lo inmediato. Y cuando envejeces, empiezas a sentir que ya no encajas en ese ritmo. Tal vez tú también lo sentiste alguna vez, ese silencio raro cuando das una opinión y nadie responde, esa sensación incómoda de hablar más despacio mientras el resto parece vivir acelerado. Ese momento donde comprendes que muchas personas ya no te escuchan para entenderte, sino solamente por educación. Y eso duele, aunque pocos lo admitan, porque todos queremos sentir que todavía ocupamos un lugar en el mundo, incluso las personas más fuertes, incluso aquellas que dicen, no necesito a nadie. Eso no es verdad. El ser humano necesita sentirse visto hasta el último día de su vida. Y aquí aparece algo peligroso. Cuando una persona siente que dejó de importar, comienza a apagarse lentamente. Primero deja de arreglarse tanto, después deja de salir, luego deja de llamar a otros. Y un día descubre que pasaron semanas enteras viviendo en automático. Yo vi eso pasar con muchas personas de mi generación, hombres fuertes,
mujeres brillantes, personas llenas de historias, reducidas lentamente al silencio, no porque no tuvieran nada para ofrecer, sino porque comenzaron a creer que a nadie le interesaba escucharlas. Y quiero decirte algo importante antes de continuar. No cometas el error de castigarte por sentir esto, porque esta etapa de la vida puede volverse emocionalmente muy confusa. Tu cuerpo cambia, tu energía cambia, tus relaciones cambian, pero lo más difícil es cuando cambia la manera en que el mundo responde a tu presencia. Si esta parte del video ya te hizo pensar en alguien o incluso en ti mismo, deja un comentario. A veces, leer otras experiencias nos recuerda que no estamos tan solos como creemos. Y hay otra cosa que nadie dice. Muchas veces el problema no es solamente que el mundo deje de buscarte. El problema es que tú también comienzas a esconderte del mundo, porque después de ciertas decepciones, el corazón se cansa de no ser escuchado, se cansa de sentirse fuera de lugar, se cansa de intentar conectar. Entonces empiezas a elegir el silencio, y al principio parece tranquilidad. Y mientras todos conversaban, yo me quedaba callada observando. No porque no tuviera nada que decir, sino porque empecé a sentir que mi manera de ver la vida pertenecía a otro tiempo. Y quizás sí pertenece a otro tiempo, pero eso no significa que no tenga valor, porque la experiencia tiene un valor que la juventud todavía no comprende. La juventud sabe correr, pero solo los años enseñan dónde realmente vale la pena llegar. Hay algo que entendí demasiado tarde. La mayoría de las personas no teme envejecer. Lo que realmente teme es sentirse olvidada mientras todavía sigue viva. Y son dos cosas completamente distintas, porque el cuerpo envejece poco a poco, pero sentirse irrelevante puede destruir a alguien muy rápido. Recuerdo a un vecino que tuve hace años, un hombre inteligente, educado, de esos hombres que sabían arreglar cualquier cosa con las manos. Cuando yo era más joven, siempre había gente entrando y saliendo de su casa, amigos, familia, vecinos pidiéndole ayuda. Después de los 75, todo cambió. Un día lo encontré sentado afuera, mirando la calle, completamente solo. Y nunca olvidaré algo que me dijo. Lo más duro no es que el cuerpo ya no responda igual. Lo más duro es sentir que el mundo ya siguió adelante sin ti. Eso se me quedó grabado. Porque muchos adultos mayores viven exactamente así, aunque sonrían cuando alguien les pregunta si están bien. Y hay una razón por la que esto duele tanto. Durante décadas construimos nuestra identidad alrededor de ser útiles. Criamos hijos, trabajamos, resolvimos problemas, cuidamos personas, pagamos cuentas, sacrificamos sueños. Siempre había alguien necesitando algo de nosotros. Entonces llega un momento donde el teléfono deja de sonar tanto y aparece una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Quién soy ahora que ya nadie me necesita igual? Esa pregunta puede volverse peligrosamente pesada, porque muchas personas empiezan a confundir tranquilidad con vacío, y no es lo mismo. La tranquilidad descansa el alma, el vacío la apaga lentamente. Tal vez tú también notaste esto. Hay días donde la casa está tan silenciosa que el ruido del reloj parece enorme.
días donde uno abre la ventana solamente para escuchar algún sonido humano afuera, días donde nadie llama, nadie escribe, y aunque uno intente actuar como si no importara, sí importa. Claro que importa. Somos seres humanos, no piedras. Yo creo que una de las cosas más crueles del envejecimiento moderno es que muchas personas mayores terminan rodeadas de tecnología, pero hambrientas de presencia real. Todos son mensajes rápidos, emojis, pantallas, prisa, pero casi nadie se sienta a escuchar de verdad. Y las personas mayores tienen algo que el mundo actual perdió hace mucho tiempo: profundidad. Porque después de cierta edad, uno ya entiende que la vida no se trata solamente de producir y correr. Se trata de aprender a mirar, a apreciar, a comprender. Pero vivimos en un mundo donde la velocidad parece más importante que la sabiduría, y por eso tantos adultos mayores empiezan a sentirse fuera de lugar, como si pertenecieran a una versión antigua del mundo. Yo sentí eso muchas veces, especialmente después de perder personas importantes, porque hay otro tema del que casi nadie habla. Después de los 70, uno vive acompañado por ausencias, y eso cambia completamente la manera de experimentar la vida. Hay personas que todavía aparecen en nuestros pensamientos todos los días, aunque ya no estén aquí. A veces basta una canción, un olor, una fotografía vieja, y de pronto el corazón vuelve años atrás sin pedir permiso. Me pasó hace no mucho. Estaba preparando café por la mañana y por un segundo giré la cabeza esperando ver a alguien sentado en la mesa. Alguien que ya no está desde hace años, y cuando eso ocurre, el pecho se aprieta de una manera muy silenciosa, una tristeza tranquila, profunda, difícil de explicar. Lo curioso es que seguimos funcionando normalmente después. Seguimos lavando platos, haciendo compras, contestando preguntas, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, una parte de nosotros acaba de visitar el pasado durante unos segundos. Y creo que las personas mayores se vuelven expertas en eso, en cargar nostalgias sin hacer ruido. Si tú también extrañas a alguien mientras escuchas esto, quiero que sepas algo. Extrañar no significa debilidad, significa que amaste de verdad. Y hoy en día hay mucha gente rodeada de personas, pero incapaz de amar profundamente a nadie. Así que no te avergüences de tus recuerdos. Solo no permitas que el dolor te encierre completamente, porque ahí es donde muchas personas comienzan a desaparecer emocionalmente. Primero, rechazan invitaciones, después dejan de salir, luego empiezan a vivir solamente entre paredes y recuerdos, y los días se vuelven iguales unos a otros. Eso es peligroso, muy peligroso. Porque cuando nada cambia, la mente comienza a apagarse lentamente. Por eso todavía creo en algo, incluso a esta edad. El alma necesita pequeños motivos para seguir despierta. A veces algo tan simple como caminar por una calle diferente, hablar con alguien desconocido, sentarse en otro banco del parque, cambiar una pequeña rutina. La gente joven piensa que la felicidad siempre viene de grandes emociones, pero los años enseñan algo distinto. Muchas veces la vida cambia con cosas pequeñas, casi invisibles. Y si hasta aquí este video te está tocando de alguna manera, suscríbete al canal. De verdad, porque aquí hablamos de cosas que casi nadie se atreve a decir.
Y quizá estas palabras también puedan acompañar a otra persona que hoy se siente sola. Hay una escena que se repite muchísimo después de los 70, aunque casi nadie la describe. Te despiertas por la mañana y durante unos segundos no sabes exactamente qué hacer contigo mismo. Antes la vida empujaba, había horarios, responsabilidades, personas esperando algo de ti. Ahora muchas mañanas llegan vacías de instrucciones. Y eso puede parecer libertad al principio, pero después de un tiempo también puede sentirse como pérdida, porque una persona necesita sentir que todavía pertenece a algo. Yo creo que por eso tantas personas mayores se aferran a pequeñas rutinas, el mismo café, la misma silla, el mismo programa de televisión, la misma conversación. No siempre porque disfruten tanto esas cosas, sino porque las rutinas dan una sensación de continuidad cuando tantas otras partes de la vida cambiaron. Pero aquí existe un peligro silencioso. Cuando todos los días comienzan a verse iguales, el alma empieza a dormirse. Y no estoy hablando solamente de tristeza, estoy hablando de algo más profundo, una especie de desconexión lenta, como si los días dejaran de sentirse memorables. Yo noté eso hace algunos años. Las semanas pasaban rápido, demasiado rápido, y un día me di cuenta de algo inquietante. Ya casi no recordaba diferencias entre un día y otro. Todo parecía mezclarse. Mismos horarios, mismos movimientos, mismos pensamientos. Y entendí algo importante. La mente humana necesita novedad mucho más de lo que imaginamos. No grandes aventuras, no locuras, solo pequeñas interrupciones que le recuerden al cerebro que todavía seguimos viviendo y no solamente existiendo. Por eso empecé a obligarme a hacer cosas mínimamente distintas. A veces caminaba una calle diferente o entraba en una cafetería nueva aunque me sintiera incómoda, o hablaba con alguien desconocido en una fila. Y parece una tontería, pero esas pequeñas cosas cambiaban completamente mi estado emocional. Porque el problema del envejecimiento no siempre es el dolor físico. Muchas veces es la repetición, la sensación de que la vida dejó de sorprenderte. Y cuando una persona deja de sorprenderse, comienza a apagarse lentamente por dentro. Hay personas de 80 años llenas de vida y otras de 60 que ya renunciaron emocionalmente a vivir. La diferencia muchas veces no está en la edad, está en la relación que todavía mantienen con la curiosidad, porque mientras exista curiosidad, todavía existe movimiento interno, todavía existe futuro, aunque sea un futuro pequeño. Y quiero decir otra verdad incómoda. Muchos adultos mayores pasan años esperando que alguien venga a devolverles entusiasmo, pero casi nunca funciona así. A esta edad, uno tiene que aprender a rescatarse un poco a sí mismo, aunque sea despacio, aunque sea con pasos pequeños, porque nadie llega mágicamente a salvarnos de la soledad emocional. Y sé que esto puede sonar duro, pero también es liberador, porque significa que todavía tenemos cierto poder sobre cómo vivimos nuestros días, incluso ahora, incluso después de tantas pérdidas, incluso cuando el cuerpo ya no acompaña igual. Todavía podemos elegir pequeñas cosas. Podemos elegir abrir la ventana, salir a caminar, responder una llamada,
decir que sí a una invitación, aunque la pereza emocional quiera encerrarnos en casa. Y sí, muchas veces cuesta muchísimo, porque después de cierta edad, el cansancio no siempre viene del cuerpo, a veces viene de la vida, de todo lo vivido, de todo lo perdido, de todas las decepciones acumuladas silenciosamente durante décadas. Hay cansancios que no se curan durmiendo, y las personas mayores saben perfectamente de qué estoy hablando, pero aún así, algo dentro de nosotros sigue necesitando conexión, sigue necesitando propósito, sigue necesitando pequeños momentos de alegría. Aunque el mundo moderno actúe como si después de cierta edad ya no importáramos demasiado. Y eso es mentira, una mentira cruel, porque algunas de las personas más valiosas que conocí en mi vida tenían más de 70 años. Personas tranquilas, profundas, humanas. Personas que hablaban poco, pero cuando hablaban, uno sentía algo verdadero. Hoy el mundo está lleno de gente hablando todo el tiempo, pero hay muy pocas personas capaces de transmitir calma, sabiduría o presencia real. Y eso, los años sí pueden enseñarlo. Claro, si el dolor no endurece completamente el corazón primero. Porque ahí está otra batalla silenciosa del envejecimiento. No volverse amargo. Después de todo lo vivido, uno tiene motivos para endurecerse, motivos de sobra, traiciones, pérdidas, injusticias, abandonos, desilusiones. Sin embargo, algunas personas envejecen conservando cierta ternura, y sinceramente creo que esas personas entendieron algo muy profundo sobre la vida. Entendieron que volverse frío no protege realmente a nadie, solo vuelve más pesada la última etapa del camino. Por eso admiro muchísimo a las personas mayores que todavía son capaces de reír, de emocionarse, de agradecer cosas pequeñas. Eso requiere una fuerza enorme, mucho más grande de lo que la juventud imagina, porque después de cierta edad, seguir manteniendo el corazón abierto ya es una forma de valentía, y quizá esa sea una de las últimas grandes lecciones de la vida, aprender a volverse más suave, sin rendirse, aceptar que el cuerpo cambia, sin pensar que eso elimina nuestro valor. Entender que algunas personas se irán, pero que todavía existen nuevas conexiones posibles. Comprender que ya no tenemos la misma energía de antes, pero que aún podemos vivir momentos profundamente hermosos. Porque sí, la vida entre los 65 y los 75 puede sentirse extraña, más lenta, más silenciosa, más pesada emocionalmente, pero también puede volverse más verdadera. A esta edad, muchas máscaras ya cayeron. Uno empieza a ver con claridad qué cosas realmente importaban y cuáles solo eran ruido. Y curiosamente, las cosas más importantes casi nunca son las más grandes. Son pequeños momentos. Una conversación sincera, una tarde tranquila, una llamada inesperada, una risa compartida, la luz entrando por la ventana de la cocina, el sonido de alguien querido diciendo nuestro nombre. Cuando somos jóvenes, creemos que la felicidad siempre será algo enorme. Después de cierta edad, entendemos que la paz vale muchísimo más. Y quiero que recuerdes algo antes de terminar este momento conmigo. Si últimamente la vida se siente más pesada, eso no significa que estés fallando, no significa que te estés volviendo débil.
significa simplemente que has vivido mucho. Has amado mucho, has perdido mucho, has cargado mucho y aún así sigues aquí. Eso ya dice más sobre tu fuerza de lo que imaginas. Así que esta semana intenta hacer algo pequeño por ti. Sal un poco más, habla con alguien, cambia una rutina, permite que alguien te ayude si lo necesitas y sobre todo, no te castigues por no ser la misma persona de hace 30 años. Nadie permanece igual después de toda una vida, pero todavía hay belleza aquí. Todavía hay sentido aquí. Todavía hay vida aquí. Y mientras eso exista, todavía queda algo valioso por vivir. Cuídate mucho allá afuera, amigo mío.